mecanismo real detrás del sofoco. Y además con una metáfora que no vas a olvidar y que te va a cambiar la forma en la que los ves para siempre. Venga, quédate porque cuando termines este vídeo los sofocos van a dejar de ser un misterio para ti. Comenzamos. Venga, y comencemos por el principio. ¿Sabes qué es exactamente un sofoco? Porque son las hormonas, no es una explicación. O sea, quizás es un titular, pero tú te mereces algo más que un titular. Bueno, pues te cuento. Imagínate que en tu cerebro, concretamente en una región que se llama el hipotálamo, no hace falta que te lo aprendas, pero ahí hay un termostato. Un termostato que es muy sofisticado, que lleva en realidad funcionando desde tu primera menstruación, bueno, lleva funcionando desde siempre, pero desde tu primera menstruación lleva manteniendo tu temperatura corporal más o menos en torno a los 36, 37 grados, independientemente de que tú estés en la playa de vacaciones, de que tú estés en la nieve esquiando, de que haga frío, de que haga calor, de que estés en una oficina con aire acondicionado a tope. O sea, ese termostato tiene una zona de confort, ¿sí? Es decir, tiene una franja en la que, dentro de la cual puede operar sin activar ninguna alarma, ¿no? Normalmente esa franja pues suele ser bastante amplia, es ese periodo, ¿no? O ese estado en el que tú no necesariamente sientes frío, alarma de frío, no necesariamente sientes calor, alarma de calor, ¿de acuerdo? Entonces esa franja es bastante amplia. Si tu temperatura sube unas décimas, porque empieza a hacer un poquito de calor o porque tú empiezas a subir un poquito de temperatura, cosa que nos pasa, por ejemplo, con el ciclo, pues tu cuerpo lo tolera bien. Si baja un poquito, porque de pronto llega una corriente de aire fresco, porque abres la ventana, pues también lo tolera bien. O sea, es una franja, como te decía, amplia. El problema es que cuando entramos en perimenopausia, nuestras hormonas, como ya sabes, empiezan a fluctuar de manera diferente. O sea, los estrógenos se elevan para producir la ovulación, lo llevan haciendo desde la primera menstruación, aunque a veces, ahora en perimenopausia, ya no lo hacen con tanta potencia como antes. Y entonces ese ciclo, hay una subida estrogénica, pero no es tan potente como para que produzca ovulación. Y luego cuando se produce la bajada, pues hay una bajada de estrógenos, la bajada natural por la que pasamos todos los ciclos, hay una bajada pero que es más brusca que antes. Y en el siguiente ciclo parece también que de nuevo le cuesta volver a elevarse. Estos cambios hacen que nuestro termostato, que también depende, como todo en el cuerpo, de nuestras hormonas, pues se vuelva un poco hipersensible. La franja de tolerancia, lo que sucede es que se estrecha y bastante. Y entonces cualquier pequeño cambio por arriba o por abajo que pueda o bien elevarlo, imagínate, ¿no? Por arriba, que puede ser una copa de vino que te eleva la temperatura, un café bien caliente que te eleva la temperatura, un momento de estrés que también te eleva la temperatura, entrar de pronto en una habitación con calefacción que te eleva la temperatura. O sea, cualquiera de estas cosas hace que el termostato interprete que hay un exceso de calor y active la alarma. Vale, ¿y cómo se activa esa alarma? Pues mira, una de las cosas que hace el cuerpo, ¿no? El cerebro con el resto del cuerpo, es dilatar los vasos sanguíneos de la piel para liberar ese calor que está pues haciendo que ese termostato empiece a subir. Entonces, lo que hace es que aumenta el flujo de sangre hacia la superficie, hacia todos los rincones del cuerpo, hacia la piel, ¿no? Haciendo que te pongas como roja y también haciendo que sudes, pero que sudes para refrescarte. Tú piensas que estos son mecanismos naturales del cuerpo. Te pones roja, sudas, ¿y esto qué quiere decir? Pues que estás teniendo un sofoco. Fíjate que he nombrado algunas cosas que los desencadenan, porque hay cosas que los desencadenan. Por ejemplo, el alcohol. Mira, el alcohol ya de por sí dilata los vasos sanguíneos por sí solo. Esto quiere decir que disparamos termostato. El picante, que esto seguro que también lo has leído por ahí, el picante activa receptores de calor en la boca y también en el tubo digestivo y en el estómago. Y esto hace que el termostato, de nuevo, plof, se dispare. El café, o bien porque es café caliente, pero aunque no sea un café caliente, tiene un efecto vasodilatador. O sea, una sopa puede darte calor, pero también puede que no te dé calor. O sea, el café lo que le sucede es que ya no es solo un tema de temperatura, de que te lo bebas caliente, porque incluso aunque te lo bebas del tiempo o un poquito más atemperado, tiene un efecto vasodilatador, o sea, estimulante del sistema nervioso, lo que se traduce en termostato disparado. O, por ejemplo, una emoción intensa, como pasar vergüenza, como que de pronto tengas un episodio de ansiedad, todo esto dispara tu termostato.
Pero claro, entonces surge la pregunta que muchas mujeres me hacen y quizá tú también te estés haciendo ahora mismo. Vale, ok, check, 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 todo eso lo entiendo, pero ¿por qué a mí sí y a mi amiga no? Si tenemos la misma edad, si las dos estamos en perimenopausia, pero ella apenas nota nada y yo estoy desesperada porque no paro de tener sofocos que me amargan la existencia, por ejemplo. Bueno, pues esto sucede por varias razones. La primera de todas es genética. O sea, hay mujeres que metabolizan los estrógenos de forma más eficiente que otras y esto pues también influye en cómo vivimos la transición a la menopausia. No hay dos menopausias iguales, igual que no había dos ciclos menstruales iguales, ni hay dos mujeres iguales. Esa es la primera, la genética. Y la segunda tiene que ver, por ejemplo, con el peso corporal. O sea, por ejemplo, el tejido adiposo también produce, el tejido adiposo es la grasita, ¿no? Esta grasita que tenemos aquí en el cinturón, bueno, la que tenemos en todo el cuerpo, ¿no? Lo que hace es que produce algo de estrógenos, produce un tipo de estrógenos que se llama estrona, por lo que las mujeres con más masa grasa pueden tener una transición algo más suave a ese aspecto concreto. Porque cuando van bajando la actividad ovárica, sus depósitos de grasa, ¿no? Sus adipocitos, ¿no? su grasa, sigue fabricando estrógenos, aunque no sean estradiol, que digamos son los de los ovarios, sino que es estrona. Aunque tener un poquito de sobrepeso y tener mucha masa grasa, mucha cantidad de grasa, pues sabemos que tiene otras implicaciones, ¿no? Porque, por otro lado, ¿no? El sobrepeso, por ejemplo, puede estar afectando a la resistencia a la insulina, puede estar afectando a nivel de salud cardiovascular, bueno, etcétera, etcétera. Pero como ahora estamos hablando de sofocos, pues en el caso de los sofocos esto quizá podría ser interesante. Y una tercera razón, que es la que vamos a desarrollar en profundidad hoy, tiene que ver con cómo está tu microbiota intestinal, porque no es la misma la tuya que la de tu amiga. Y resulta que tu intestino tiene mucho que decir en cómo vives tus sofocos. Y aquí hay algo que nadie menciona cuando hablamos de esto, y es que y probablemente lo asocias más a alergias o a cuando comes algo en mal estado, que es la histamina. La histamina también tiene mucho que decir con respecto a esto. Bueno, y hasta aquí el mecanismo del sofoco.